Buenos días. Es una fortuna que nuestra presidente, la doctora Mariví Bielsa, haya elegido a dos gastroenterólogas entusiastas, muy trabajadoras, inteligentes, que a su vez han traído un grupo de expertos jóvenes a traer aire fresco a nuestra asociación. Pero al mismo tiempo, con su instinto maternal, han pensado en algunos viejitos que vivimos por allá en los pueblos y han decidido sacarnos, ponernos a estudiar, convencidas de que el aumento del trabajo cerebral retrasa la aparición del Alzheimer. Bueno, la doctora Icaza, que además de tener una exitosa consulta gastroenterológica en Mérida, tiene un marido ingeniero, que eso ya es un antecedente patológico, y dos hijas adolescentes, se dio tiempo para corregir un escrito matorralero que me pidieron y para mejorarlo, y yo ni siquiera la puse como coautora, y trabajó mucho en eso, y se dice que de esos escritos salió un libro. Nadie lo ha visto. Las organizadoras, la doctora Alejandra, que es noble, y la doctora Icaza no nos han hablado de él. Yo tengo muchas esperanzas de que exista ese libro, y dicen por ahí los rumores en los pasillos que en el puestito de los laboratorios Astra se puede recoger. Hoy se acaba el curso y creo que después lo van a vender en el tianguis, entonces sería bueno que fuéramos. Como ustedes han oído, los expertos jóvenes que me han precedido tienen una idea clara de lo que es el anciano, cosa que yo no. Entonces me puse a estudiar, me encontré un viejo libro de cuando yo era estudiante y vean ustedes, ancianidad precoz, qué bonito. Se habla pues de que a partir de los 65 años, pero el gobierno mexicano inventó para gastar nuestro dinero algo que primero se llamaba Instituto Nacional de la Senectud. Cuando se quejaron algunos ancianos de que les estaban llamando con una palabra que es la misma en el origen latino de senador, pues se sintieron insultados. ¿Qué mexicano no se siente insultado si lo llaman senador o diputado o político? Y entonces le cambiaron el nombre a adultos mayores y nos dan la credencial desde los 60 años y eso nos consigue muchos descuentos. Los ponentes anteriores han demostrado que la edad no es el problema, que el problema es otro. El experto viejitólogo que vino desde el Instituto de la Nutrición dice que el problema es capacidad funcional. Y esto todos lo sabemos. Ya no pensemos entonces en los viejitos en función de la edad, aunque nos han estado insistiendo los expertos que vamos a tener más y más viejitos y que la mayoría de los viejitos en el mundo estarán en el primer mundo. Pero fíjense esta estadística de la CONAPO que no la oí mencionar por los expertos. El grupo porcentualmente que más aumenta en nuestro país son los mayores de 85 años. Vámonos al cáncer y ahí vemos las estadísticas de esa base de datos gigante estadounidense. Aquí los 3 cánceres más salidores, estos son puras personas de más de 66 años. Los más salidores, que son el de mama, el de pulmón y el de próstata, y aquí todos los del aparato digestivo, los 2 del esófago, el del estómago, intestino delgado, colon, creo que ¿qué será? Hígado, vesícula, vías biliares y páncreas. Si los trepamos uno encima del otro, tenemos en personas de más de 66 años más cáncer en el aparato digestivo que en los 3 más conocidos. ¿Qué debemos hacer entonces con los ancianos? El cuadro clínico es el mismo que en los jóvenes y lo que tenemos que cambiar nuestro paradigma es que los métodos diagnósticos sí se pueden aplicar. ¿Quieren saber nuestras organizadoras sobre costo-beneficio? No hay estudios. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener hoy día? Es este anciano en particular, medicina individualizada. ¿Cómo es su vida? ¿Cuál es la calidad de su vida? ¿Cuánto le queda de esperanza de vida y de qué vida?
y entonces pensar si vale la pena buscar una neoplasia y hacer las medidas preventivas. Se ha tratado de darle un poco más de seriedad científica a esta idea. Inventaron esta encuesta, que es un acrónimo en inglés, como ven ahí, para lo que yo traduzco como búsqueda de ancianos vulnerables. Entonces, es una encuesta muy sencilla, en la cual hay un máximo de 10 puntos. Por tener edad hay puntos, arriba de 75 un punto, arriba de 85 3. Si la salud es mala o mediana, otro punto. Y hay 6 preguntas sobre capacidades para actividades físicas, lo que nos dijo el experto en viejitos que viene de nutrición, que lo que tiene que ver con autonomía, que esa es la clave. 2 puntos. Y luego otras capacidades físicas y mentales, 5 puntos. Poder ir al banco, poder pagar, poder decidir cómo está la cantidad de dinero que manejan. Los más vulnerables tienen 10 puntos, los menos tienen 3. Y entonces, esta es la única aplicación que conozco del sistema en un grupo de pacientes con cáncer de la mama, la presencia de incapacidad o muerte, en el momento del diagnóstico, sin metástasis y antes de empezar el tratamiento, seguidas a 12 meses. Hubo estos muertos y este equivalente del riesgo relativo habla de 37% más riesgo en las que tienen mayor calificación con esta área bajo la curva. Y entonces vean ustedes que las que tuvieron calificación 3, 20% tuvieron problemas y en cambio las que tuvieron 10, 80%. Este sencillo método podría aplicarse a otros cánceres, a los cánceres de nuestra especialidad. Vámonos cáncer por cáncer. En el mitológico libro que a lo mejor existe, está analizado con un poco más de velocidad, menos de velocidad, pero aquí hay que mantenerse en el tiempo. Esto está copiado sin pedir permiso, pero cuando googleé esta cita, ahí decía que era libre, de acceso libre, y entonces me lo copié. La posibilidad de diagnosticar adenocarcinoma esofágico a tiempo de curación, pues dependería de tener métodos que sí tenemos, pero aplicados en poblaciones de alto riesgo. Aquí están todos los pacientes con adenocarcinoma esofágico en el sistema estadounidense, metidos a un modelo de Markov para averiguar cuál es la posibilidad de predecir. Por ejemplo, mujeres de menos de 60 años que no tienen pirosis ni regurgitaciones, 1%. En cambio, hombres de más de 60 años con pirosis o regurgitaciones, 36% de todo el grupo de cáncer de adenocarcinoma esofágico de Estados Unidos. Entonces uno empieza a pensar, una mujer de más de 60 años, aunque tenga síntomas de reflujo, solo tiene un 6% de probabilidad en este grupo, y en cambio cualquier hombre con o sin enfermedad de reflujo tiene una posibilidad arriba del 10% de estar aquí. Y sin duda, los hombres de más de 60 años con síntomas de reflujo forman el 36% de los adenocarcinomas. Ahí hay una posibilidad no demostrada con relación costo-beneficio de estudiar a estos pacientes a tiempo y poderles quitar su cáncer. El cáncer gástrico, como todos sabemos, es enfermedad de ancianos. 10 de cada 6 tienen 65 años o más y el riesgo es mayor en hombres. También sabemos todos que en el mundo desarrollado la frecuencia ha disminuido enormemente, y los estudios del doctor Villalobos y las estadísticas sacadas de la Secretaría de Salud muestran que también en México el cáncer gástrico ha disminuido en forma importante. ¿Cómo podríamos prevenirlo? Evidentemente, si estos factores son modificables, sobre todo estos 3 primeros, pues tendríamos que ponernos a trabajar en personas más jóvenes. A lo mejor, si pudiéramos medir los polimorfismos genéticos, podríamos hacer algo. Ahorita hablamos del Helicobacter. En el libro que el Instituto de la Nutrición publicó ahora para celebrar los 70 años del Departamento de Gastroenterología,
viene un capítulo dedicado a la detección precoz y extirpación endoscópica, lo cual sería muy interesante para ancianos, aunque tuvieran vulnerabilidad, porque son intervenciones de poco riesgo. Pero los autores, todos los autores de ese libro son alumnos o trabajan en el instituto, no mencionan México, no mencionan si estos métodos endoscópicos pueden aplicarse en México. De manera que así en general nos quedamos, como en el del esófago, sin saber. El Helicobacter pylori, ayer nos dijeron, y parece indudable que hay una reducción del riesgo relativo cuando se erradica. Estos son estudios en personas más bien jóvenes, seguidas a 6 años. De hecho, aquí en este mismo podio se nos dijo que si se erradican el Helicobacter pylori en forma poblacional, se puede lograr una gran disminución del cáncer. Pero eso, obviamente, y también se nos dijo aquí, es antes de que se presenten los cambios que probablemente ya no se pueden revertir. El cáncer colorectal, pues no hay la menor duda que es una enfermedad que es más frecuente en ancianos, y aquí esta estadística es de Estados Unidos también, muy reciente, muestra que 1 de cada 70 mujeres de más de 70 años va a tener cáncer en el colon, comparado con 1 de cada 300 de menos de 50 años. Y en los hombres es mucho más notable, 1 de cada 27 hombres de más de 70 años, y en cambio los hombres de menos de 50 años tienen el mismo riesgo que las mujeres. Entonces estamos hablando de una enfermedad de ancianos, y tenemos un método de diagnóstico precoz, que es la colonoscopia. Vean ustedes este trabajo, muy reciente también, en el cual comparan un grupo de personas entre 75 y 79 años con un grupo de verdaderos ancianos de más de 90 años. No dicen si son súper viejitos, como los que nos presentó la compañera, hombres y mujeres muy atractivos, no dijo la edad, pero dijo que eran súper viejitos, o sea que pueden hacer de todo. Son como Donald Trump, pero ya viejos. Y vean ustedes, una colonoscopia completa, todas las comparaciones tienen valor estadístico, pero no importa, es menos frecuente que sea completa en los de más de 90 años, pero es 90%, casi 100% en los otros. Están mal preparados casi el 30% de los de más de 90 años, pero se ve que a la mayoría se les puede hacer completa, contra los de 75 a 79. Y lo interesante, la neoplasia avanzada, pólipos grandes, pólipos vellosos, pólipos con displasia o de plano cáncer, fue mucho más frecuente en los más viejos. Hubo el doble de complicaciones, pero fueron muy pocas. Este estudio sí nos está hablando de costo-beneficio en relación con la colonoscopia en un grupo de edad al que no solemos mandar a colonoscopia, porque pensamos que además de tener un pequeño riesgo, pues realmente no los va a beneficiar a la larga. El hepatocarcinoma, ya se nos ha dicho que la causa más frecuente está relacionada con las hepatitis, sobre todo C, el alcoholismo y la enfermedad por grasa. Estas dos últimas pues son un asunto de salud pública, en las cuales tal vez se logre algún día que la gente joven cambie los factores de riesgo para tener hepatopatía alcohólica y hepatitis por grasa. Hay un estudio reciente en Holanda en el cual el ultrasonido y la alfa-fetoproteína cada 6 meses mejoró la mortalidad. Este estudio, sin embargo, y otra vez lo importante de la relación costo-beneficio, en los mayores de 75 años estudiado por estos autores con insuficiencia hepática, es decir, con Child-Pugh de C, no mejoró la mortalidad. Pues ahí tenemos un dato. ¿Qué caso tiene hacer gastar en estudios ultrasonográficos y en alfa-fetoproteína si la mortalidad no mejora?
Ahora, ¿qué podemos hacer con la hepatitis C? Ahora que tenemos medicina baratita. Aquí tienen ustedes este estudio reciente, cuyo mérito mayor para mí es que eran mayores de 70 años y tenían fibrosis avanzada. Y les dieron diferentes combinaciones, lograron saber cuál era el estado de la respuesta viral en 49 de 50, y vean ustedes, la respuesta fue excelente. Dicen los que fabrican estas medicinas carísimas que hacen que el paciente tenga que vender su casa para curarse, dicen que el eliminar al virus, aún en enfermos con fibrosis avanzada, protege contra la aparición del cáncer y van a aparecer en muchas menos frecuencia el cáncer. Ahí tienen una relación costo-beneficio. Dicen que sí, que los 800,000 pesos son más baratos que caer en cirrosis con las complicaciones y luego tener cáncer. Eso dicen ellos. El paciente, quién sabe qué dirá. El cáncer del páncreas, por último, hay una serie de factores de riesgo bien conocidos. La edad y el género masculino no se van a poder modificar, pero el tabaquismo a lo mejor sí. Algunos de estos factores biológicos, pues a lo mejor nos obligan a vigilar al enfermo con colangitis esclerosante o con pancreatitis crónica. Hay algún trabajo reciente con dieta, viendo la diferencia de aquellos que comen mucha fruta, verdura, granos enteros y poca grasa, azúcar, alcohol y tabaco, les disminuye un 15%, que no es la gran cosa, el riesgo de padecer cáncer del páncreas, comparado con la típica dieta norteamericana, que es la misma que ya pegó en México. Si toman ustedes la avenida El Sábalo, verán cuántas tiendas que venden hamburguesas y pizza y hot dogs hay en esta ciudad. Claro que es que en esta ciudad hay muchos turistas estadounidenses, pero si van a Irapuato van a ver, y ahí no hay ni medio turista, y van a ver cómo hay los mismos restaurancitos de comida rápida con los mismos alimentos estadounidenses. Los factores hereditarios son muy importantes, fíjense el Creutzfeldt-Jaegers, pero son raros, cada uno de ellos son raros. Entonces sí, debemos vigilarlos. Melanoma múltiple atípico, ¿cuándo voy a diagnosticar yo eso, por el amor de Dios? El doctor Fernández del Castillo, un mexicano de los que Trump reconoce que sí son buenos, que está en Boston, es uno de los... México ha sido victimizado con la fuga de cerebros como él, publica en la última revisión de Up to Date del problema del cáncer del páncreas un estudio, dice él, que hay un estudio a 5 años en los que siguieron 76 sujetos de alto riesgo con estudios progresivos y solo en uno encontraron un tumor quístico. Los tumores quísticos y otros son lesiones precursoras del cáncer, pero no se sabe si su detección y extirpación mejorará la mortalidad, porque muy pocas se convierten en cáncer invasor y no hay ningún método que determine el potencial maligno. Entonces él termina con una muy pesimista actitud. Ningún estudio ha demostrado que el escrutinio mejore la sobrevida. Entonces, a pesar de que el cáncer del páncreas es frecuente y se da en ancianos, él cree que no sirve el escrutinio. ¿Qué quiero recordar de esto que gracias a la doctora Noble y a la doctora Icaza pude aprender? Uno, que hay muchos enfermos de edad y que cada vez vamos a tener más. Dos, que el cáncer es más frecuente en los ancianos. Tres, hasta hace poco éramos muy poco agresivos con los ancianos. Debemos pensar diferente, debemos cambiar el paradigma, porque cada vez hay más ancianos prácticamente sanos, los superviejitos. Y entonces, aunque no hay evidencia, parece que estos enfermos pueden recibir la misma atención que los más jóvenes, y queda muy claro cuando he repetido una y otra vez que no hay estudios, que es necesario que se estudien mucho más estos pacientes, y a lo mejor esta asociación podría empezar a hacerlos. Gracias por su atención.